Estructuras repetitivas, conocidas también como bucles, permiten a un programa repetir la ejecución de una sentencia un cierto número de veces y permiten codificar instrucciones del tipo: mientras quede juguetes en el suelo, coge un juguete y guárdalo. Copia 100 veces, no hablaré en clase. Echa un tronco a la chimenea y mientras el leñero tenga troncos, continúa echando. Los bucles habitualmente trabajan con sentencias finitas, y existen dos esquemas fundamentales de bucles que trabajan con una secuencia. Recorrido: pasa por todos los elementos de la secuencia, sabemos el número de iteraciones con anticipación. Búsqueda: pasa por los elementos de la secuencia hasta que encuentre alguno que satisface una determinada condición. Iniciemos hablando por la estructura while. La idea principal de este bucle es que mientras se cumpla tal condición, realice estas acciones. Cuando la condición deje de cumplirse, salimos del bucle y continuamos con el flujo del programa. Veamos un ejemplo. Declaramos la variable i con el valor de 0. Después de esto usemos al bucle while, el que tendrá como condición que i sea menor que 5. Después de esto mostraremos en consola un mensaje que será bucle y mostraremos el valor de la variable i. Después de esto aumentaremos en 1 el valor de i. Para finalizar, cuando deje de cumplirse la condición, se mostrará en consola el mensaje salió bucle. Bien, ejecutemos esta porción de código. Vemos que se muestra bucle 0, bucle 1, bucle 2, bucle 3, bucle 4 y para finalizar salió bucle. Bien, entendamos lo que hace este bucle. Como vemos, declaramos un valor inicial de i igual a 0, por lo que sin ninguna complicación podrá entrar al bucle. Luego de ello, mostrará en consola el mensaje bucle con el valor inicial de i, que es el de 0. Después de esto, aumentará el valor de i en 1, pasando a valer 1. Como se sigue cumpliendo la condición, nuevamente se mostrará en consola el mensaje bucle y el valor de i, que es el de 1. Después de esto, aumentará nuevamente el valor de i en 1, pasando a valer 2. Como se seguirá cumpliendo la condición, nuevamente se mostrará el mensaje en consola con el valor de i respectivo y se aumentará nuevamente el valor de i en 1, hasta llegar a valer i 4. Cuando el valor de i sea igual a 4, este nuevamente se aumentará en 1, por lo que pasará a valer 5. Como la condición dejará de cumplirse, saldrá del bucle y se mostrará el mensaje en consola salió bucle. Bien, es así como podemos usar al bucle while. Sigamos con la estructura do while. Este bucle es exactamente igual que el anterior, pero con la diferencia de que la condición se comprueba al final. Este tipo de bucles son muy utilizados cuando creamos un menú de opciones, el cual lo vimos en la estructura switch. Mientras el usuario no elija la opción de salir del programa, seguiremos trabajando con él. Veamos un ejemplo. Declararemos dos variables. La primera será resultado, con el valor inicial de 1. La segunda variable será número, con el valor de 5. La idea de este pequeño programa será obtener un factorial de 5, por lo que el factorial será igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Ahora usemos al bucle do while. Lo primero que hacemos es indicar el do y después de esto el while, donde la condición será que número sea mayor a 0, pues como sabemos el factorial de un número es representado por el número multiplicado por sus consecutivos anteriores, hasta el 1. Bien, dentro de las llaves agreguemos cómo se ejecutará nuestro programa. Lo primero será que el resultado será igual a resultado por número. Después de ello, número disminuirá su valor en 1, pues la idea es que la variable número cumpla dos funciones. La primera será de los valores que deben multiplicarse por resultado, y la otra que cumpla la función de un iterador. Bien, al final de este bucle, mostraremos un mensaje en consola con el valor nuevo de resultado. Ejecutemos esta porción de código. Como vemos, resultado es igual a 120, indicándonos el factorial de 5. Lo que hace este bucle es hacer tal cosa mientras se cumpla la condición. Cabe resaltar que la condición se evaluará al final del bucle, como lo vemos representado en el ejemplo. Estructura for. En los bucles vistos hasta ahora, nosotros no conocíamos el número de iteraciones que se darían en el bucle,
ya que continuar dentro del bucle o salir es algo que depende de una condición. El bucle for nos indicará exactamente el número de iteraciones con las que queremos trabajar, cuya sintaxis es for la inicialización, la condición y el incremento. Después de esto se ejecutará una porción de código de acuerdo a las interacciones impuestas en la condición. Veamos un ejemplo sencillo. Empecemos indicando el bucle for, dentro del cual inicializaremos la variable i con el valor de 0. Después de esto, indiquemos la condición, que será i menor que 5. Por último, el incremento, que será de 1. Después de esto, mostremos un mensaje en consola con el mensaje bucle y el valor de i. Al final de este bucle, mostremos un mensaje nuevamente en consola indicando salió bucle. Ejecutemos esta porción de código. Vemos que se itera sin ninguna complicación y se muestran los mensajes establecidos. Como vemos, se cumple la condición de que i sea menor que 5, puesto que el valor de i llega a valer hasta 4. Y para finalizar, sale del bucle cuando i vale 5. Cabe indicar que en lenguajes de programación como Java o C, la variable i dentro de la estructura repetitiva for solo existirá dentro de esta estructura. Al finalizar, la variable i dejará de existir, a diferencia de JavaScript, que esta variable puede ser utilizada en cualquier otro momento. En este caso, esta variable está declarada en el ámbito global, por lo que podrás usar o mostrar su contenido final que esta contiene. Dentro de este bucle, hablemos de la estructura forIn, la cual es utilizada para recorrer las propiedades de un objeto, y tiene la siguiente sintaxis: for, y luego entre paréntesis el nombre de una variable, la cual va a obtener el valor de la propiedad de un objeto, luego la palabra in y después el objeto a recorrer, y se comporta de la siguiente manera. Para este ejemplo, recorramos todas las propiedades de document, que se almacenarán en la variable propiedad. Indiquemos la variable almacenar todas las propiedades del objeto. En este caso la variable se llamará propiedad in y luego el objeto a recorrer, que será document. Este document representa todo nuestro documento HTML. Bien, dentro del bucle mostraremos a los valores que tomará propiedad. Ejecutemos esta porción de código. Vemos que nos muestra cada una de las propiedades del objeto document, que son las siguientes. Entonces, para recorrer las propiedades de un objeto, lo que mejor se adecuaría sería un forIn, en vez de solo un for simple. Bien amigos, esto ha sido todo por estructuras repetitivas. Los espero en la próxima clase donde hablaremos sobre el break y continue. Hasta la próxima. Gracias.